Bueno, seguimos acá en Otras Voces y como lo prometimos, tenemos en línea a Alejandro Crespo, que es el secretario general del SUNA, el Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático. Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Muy bien, muy bien. Mira, queríamos preguntarte, eh, porque bueno, sé que hemos comentado el sábado pasado que los trabajadores de FATE están con un conflicto donde intentan despedir a más de 90 trabajadores y les quieren pagar una indemnización reducida para que se entere, para que nuestro público sepa a ver de qué se trata eso, en qué conflicto están atravesando. Sí, en realidad el 13 de mayo de este año despidieron 97 trabajadores de la fábrica FATE, que se dedica en San Fernando, la fábrica de neumáticos más grande de Argentina, y es precisamente una fábrica nacional que luego es dueño también de Alvar Puerto Madryn, la fábrica de aluminio más grande de esta parte del continente, junto con otras industrias, o sea, es dueño de un holding muy grande. Y Sí. a partir de esos despidos surgieron medidas de fuerza, obviamente inmediatamente, pero saltó una conciliación obligatoria, nos llevó hasta el fin de la misma, o sea, 20 días hábiles, un mes de corrido, donde no se pueden hacer acciones, ahí hubo movilizaciones, fuimos al acceso libre que era cerca de la planta, fuimos a la Secretaría de Trabajo, donde tuvimos una represión que terminó persiguiéndonos arriba de la plaza, más de 1000 trabajadores, un acto vergonzoso, y cuando termina la conciliación retomamos las medidas de fuerza y la empresa presenta un proceso preventivo de crisis por teóricamente tener problemas económicos y justificar en eso los despidos. Ahí surge las noticias de las últimas semanas, Sí. donde mostramos que los propios papeles de la empresa tienen que presentar los últimos 3 años de cómo le fueron los Los ejercicios balances. económicos. Claro, claro. Claro, los balances, en realidad presentó el resultado de los balances, que son los ejercicios de resultados, no quiere mostrar todos los movimientos, cosa que es ilegal, Sí, pero sí. solo los ejercicios, que es el resultado final, muestra que en esos últimos 3 años tuvo unos 192 millones de dólares de ganancia. En pesos serían unos 175.000 millones de pesos, que es una ganancia realmente grande para un Claro. trabajador comprender el número. Considerable la ganancia. ¿Y los despidos están, o sea, ya se efectivizaron los despidos o están tratándolo a eso ahora en la Secretaría de Trabajo? En la Secretaría de Trabajo lo que se presenta es un proceso preventivo de crisis. Nosotros pedimos la recuperación de los 97 Claro. porque bueno, los ejecutados piden la empresa amenaza con 280 despidos más. Por eso pide el Claro, proceso preventivo de crisis, porque lo que marca la ley es que para despedir más del 5% de la dotación de la planta y claro. que tenga más de 500 personas, es obligatorio pasar por el proceso preventivo de crisis. Entonces, presenta el primer proceso preventivo para superar esa etapa y mantener su amenaza y concretarla hipotéticamente despidiendo 280 personas más. O sea, en total cerca de 400 personas. Eso es lo que nosotros decíamos que no puede abrirlo la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano, porque no hay ninguna crisis. O sea, uno está habilitando un Claro. proceso de crisis con ganancias de 192 millones de dólares. Claro, no se tendría ni siquiera abrir ese procedimiento. Ahora, esto, ¿por qué quieren hacer este despido masivo? ¿Crees porque quieren tomar trabajadores por la nueva ley que es más beneficiosa para los empresarios o porque simplemente porque van a despedir y no van a tomar más trabajadores? ¿Por qué hacen esto? Mira, cuando se tiene ganancias probadas, y aparte la proyección de estos balances también está colocada dentro del expediente, los balances van de julio a julio en la fábrica FATE, o sea que arranca el 1 de julio y termina el 9 de junio, y tiene la proyección del último que acaba de cerrar. Ese también le da positivo. O sea Claro, que aún en este momento tienen grandes ganancias. Entonces uno no puede creer que lo que está realizando es para modificar problemas económicos, sino para flexibilizar la situación económica claro, de los trabajadores, bajar los salarios, aumentar los ritmos de trabajo y generar condiciones de mayor explotación. Pero a la vez
también para negociar con el gobierno, porque en estos momentos, y desde que inició este conflicto, en el país se está discutiendo cuáles son los empresarios, los capitalistas, que tienen beneficios gubernamentales en este Claro, nuevo mapa macroeconómico del país. claro, para aplicar esta reforma. Es terrible porque aparte de esto, los despidos también juegan como un factor también de miedo a los demás trabajadores que dicen, bueno, voy a aceptar condiciones más desfavorables por miedo a que me pase como mis compañeros que despidieron. Eso es lo terrible de todo. Pero bueno, ustedes de todas maneras son un sindicato fuerte que le da respuesta a esto. De la CGT, ¿qué crees? Porque yo digo, ¿no? Nunca tendría que haber pasado esta reforma laboral, este capítulo de reforma laboral. Bueno, toda la ley bases es malísima, ¿no? Pero específicamente el capítulo de reforma laboral, ¿cómo crees que se permitió? Con todo lo que Mira, significa, ¿no? el sindicato de neumático, a pesar de estar en su propia situación de conflicto, Sí, entiende que dentro de la situación que vivimos en el país, en este momento lo que más influye sobre las luchas es la situación nacional. Entonces, cuando fue la discusión de la ley base, particularmente en el Senado, que es donde se dio el toque final, en ese momento paramos las actividades y movilizamos a la plaza de los congresos. sí, sí. Paramos las plantas de todo el país. Eso debería haber visto el CGT, tendría que haber Claro, parado las plantas de todo el país, la industria, pero también las ramas estatales, docentes y de todo tipo, porque es algo que iba a dañar profundamente la estructura sindical argentina, los derechos laborales y por ende la calidad de vida de los trabajadores, que son la inmensa mayoría del país. Eso no se hizo. También hay responsabilidades políticas, obviamente, porque esto se tiene que frenar de alguna manera, dando también al pueblo las explicaciones necesarias para que reaccione de manera correcta, porque muchos no entienden el contenido de esta ley que se va entendiendo a medida que se aplica, ¿no? Y en estas condiciones, lo que nosotros claramente comprendemos, que estamos en una etapa muy nefasta para los derechos laborales, para las condiciones de la familia trabajadora, y tenemos que generar un canal de unidad entre todo el pueblo trabajador argentino para poder hacerle frente. Porque a pesar de que son escenarios realmente malos, que generan temor, y uno piensa que hay una incertidumbre muy grande, que tiene situaciones que no se pueden controlar, bueno, esto siempre se ha superado. Nuestros abuelos, nuestros padres han luchado con situaciones aún peores y han salido adelante. Y el pueblo tiene que imponerse para el lado positivo de la clase trabajadora, que es la que todos los días se levanta a trabajar y la que inmensamente es mayoritaria en todo este pueblo argentino. sí, o sea que es luchar y es la única manera de que se pueda salir adelante. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es los pasos a seguir eh, a partir de esto, ¿no? De los despidos que intentan hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Nosotros hasta aquí estamos en una especie de conciliación obligatoria propia del proceso preventivo de crisis que dura 10 días hábiles más, ¿no? Sí, Desde que se da inicio formalmente al mismo, y en el medio, por supuesto, como hicimos durante la conciliación obligatoria de los despidos, uno tiene que hacer acciones por fuera de planta para no interrumpir la producción, para mantenerse dentro de la normativa y tener de esa manera ajustado el derecho al sindicato. En esas condiciones, que por ahora hay veces que no se pueden cumplir con ellos porque es demasiado grande el agravio, por ahora lo que vamos a hacer es generar las movilizaciones y acciones externas y, por ejemplo, en el día de anteayer, el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que es el que tiene que poner la policía de salud sobre las plantas, sí, hizo una inspección en la fábrica FATE, porque lo que se quiere modificar son condiciones laborales. Y se verificó en todos los equipos que se revisaron enormes anomalías, faltas de paradas de emergencia, obligar a los trabajadores a tener que subirse sobre cuerpos sí, con temperatura. La cuestión es que se muy generan riesgoso, una serie claro. de sanciones e intimaciones que lo que sirven son para un elemento probatorio, un documento legal probatorio, sobre qué condiciones se pretende generar modificaciones. Hemos tenido en los últimos años compañeros, incluso un miembro de la comisión directiva, fue amputado de un brazo,
y No, compañeros sí, lo hemos hablado, que sí, sí, terrible. sí, compañeros con aplastamiento, que estuvieron 7 días en coma con un riñón fuera del cuerpo, con 7 centímetros de fisura. Hay problemas muy grandes, es una industria muy pesada, y intentar este Ministerio de Capital Humano, particularmente la Secretaría de Trabajo, es un acto de irresponsabilidad terrible el pretender abrir un preventivo de crisis sin crisis en máquinas que no tienen inversiones, que datan de la década de 50, 60 y 70, que se han modificado una y otra vez, aumentando los ritmos de trabajo solo a costa de más de los trabajadores. Pretender que después de 6 décadas, la única solución que vea el dueño para mejorar digamos, su rentabilidad aún más es haciendo que los trabajadores corran más en una máquina que ya no está en condiciones de andar tan rápido. Es como agarrar un Renault 12 y ponerlo a 210 en la Panamericana a ver qué sucede. Ya son máquinas que están obsoletas, claro, claro. Sí, no, siempre no quitándole valor a la salud, a la vida de los trabajadores. Pero bueno, la verdad que te agradecemos mucho por tu testimonio y bueno, siempre felicitarte por la gran tarea de lucha, por hacernos tomar a todos conciencia, ¿no?, de lo que está pasando, porque esto seguramente no sea algo que va a pasar solamente con el neumático, ¿no? Seguramente en muchas empresas, en muchos otros ámbitos se va a dar estas prácticas, ¿no? Decir, bueno, despedir, de utilizar estos mecanismos como el procedimiento preventivo de crisis, de querer flexibilizar, de querer tomar la ley más beneficiosa para los empresarios, que es esta reforma laboral. Entonces, bueno, de alguna manera descartar a los que tienen más carga de familia, más antigüedad. Entonces, bueno, hay que estar alerta y más que nunca, porque realmente se vienen tiempos muy difíciles. Así que te agradezco mucho por darnos este testimonio tan importante y que también se sepa en dónde estamos parados, ¿no? No, muchas gracias, Magdalena, por llamarnos. Siempre sirve la difusión de nuestro conflicto fundamental, porque hay que tomar conciencia y hay que respaldar las luchas que se van dando en estos momentos, porque son en esencia, en realidad, no solo de lo que nos sucede actualmente, sino de dónde van a trabajar nuestros hijos en el futuro. Claro. Y eso hay que defenderlo con toda la fuerza. Claro, claro, así es. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a estar difundiendo cómo se va desenvolviendo todo esto y contás con nosotros, para vos y tus compañeros, para seguir difundiendo. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia, que debe ser inmensamente trabajadora. Así es, muchísimas gracias. Hasta la próxima.